Shalom, que Dios te bendiga muchísimo. Soy la evangelista del señor Fausta Vivan Osa del Ministerio Evangélico de la Colombia de Wiesbaden, aquí en Alemania. Mi querido amigo, como sabes, hacemos meditaciones y como te digo otras veces, hoy no podía faltar. Amén. Coge tu Biblia, vamos a seguir meditando este libro de Primera de Pedro, que estamos ahí nadando y el Señor nos está dando palabra impresionante. Pero hoy nos va a hablar de algo muy importante, el fin de los tiempos, o sea, lo que estamos viviendo. Y cada palabra, mi querido amigo, tiene que fortalecernos. Cuando la meditamos, profundizamos, vamos a luchar para ponerla en práctica. Porque no queremos que Dios nos llame oidores olvidadizos, sino que queremos ser hacedores de la palabra de Dios. Coge tu Biblia y hoy solo vamos a meditar un versículo bíblico porque ahí hay mucho que aprender, mucho que profundizar y es un pelín largo. Coge tu Biblia y vamos allá. Empezamos. Dice así la palabra de Dios, Primera de Pedro capítulo 4 versículo 7. Te invito a entrar a nuestro canal para ir a ver todo lo que hemos meditado de este libro, porque es impresionante todo lo que se aprende sobre el tiempo del fin. Estamos viviendo el tiempo del fin, mi querido amigo, y necesitamos profundizar, meditar y vivir según lo que el Señor nos dice día a día, porque las pruebas y los ataques y todo está ahí. Entonces tenemos que estar de verdad sobrios, como dice. Bien, vamos allá. Dice, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y el tema, no hemos ido lejos. El fin de todas las cosas se acerca. Este es nuestro tema a meditar hoy. El fin de todas las cosas se acerca. Mi querido amigo, ¿estás preparado? Porque estas meditaciones nos ayudan a estar preparados. Bien, vamos allá. Este versículo bíblico, mi querido amigo, vamos a separarlo en dos partes, ¿vale? Y luego vamos a hacer un pequeño resumen de todo. La primera parte es, pero el fin de todas las cosas se acerca, que es nuestro tema. ¿A qué se refiere Dios cuando nos habla así? Mira, esto describe todo a la luz de la eternidad, independientemente, mi querido amigo, de lo que fuera nuestra duración en esta tierra. Da igual lo que vivamos aquí, mi querido amigo, no hay comparación con la eternidad. Siempre debemos mantener nuestra mente a la eternidad, porque recuerda que no somos de aquí, somos como embajadores. Cualquier día vamos a volver, de donde salimos. Entonces, mi querido amigo, todo lo que vivamos aquí no tiene nada no hay comparación a la eternidad. Por eso tenemos que tener siempre nuestra mente en la eternidad, que vamos a vivir eternamente. ¿Y dónde la vamos a vivir? ¿Con Cristo o apartados de Él? Entonces, necesitamos estas meditaciones para estar firmes. Bien, la segunda parte es ser sobrios o ser juiciosos, también podemos decir, y velar en oración. Mira, te quiero decir que sin la oración no puede haber una relación apropiada con el Señor. Necesitamos la oración para tener una relación apropiada con nuestro Padre Celestial. Recuerda que la oración es para los débiles. Los fuertes no necesitan orar. Pero como tú y yo somos débiles, por eso oramos. Los creyentes nunca deben perder de vista lo que implica para su vida el eminente regreso de Cristo y el fin del mundo. No podemos perder de vista lo que tiene que ver, o sea, lo que implica para nuestras vidas el inminente regreso de Cristo y el fin del mundo. Por eso te voy a dejar unas partes que el apóstol Pedro nos dejó ahí como compromisos para vivir este tiempo del fin. Pero primero te quiero leer el libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 25. Dice, no dejando de congregaros como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos. Y tanto más cuanto veáis que aquel día se acerca. Yo sé que hay gente que no le gusta que les exhorten, no quiere que le diga, ¡ay! Si tú le dices, para él le estás faltando al respeto. Pero el Señor nos manda a exhortarnos. Amén. Vamos a pasar a Santiago 5, versículo 8 a 9. Tened también vosotros paciencia y afirmar vuestros corazones porque la venida del Señor se acerca. Fuerte. Versículo 9. Hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. La última meditación el Señor nos dijo que el Señor Jesús va a venir como juez. Ahora cuando venga va a venir como juez. Ya no va a venir con esto de Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Porque ahora, cuando dijo esta palabra, entró el tiempo de la gracia. Y hemos vivido este tiempo de la gracia hasta ahora. Ahora cuando vuelva Jesús va a volver como juez. Y esto, tela, ¿verdad? Vamos a pasar a Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18. Y dice así la palabra de Dios, dice, hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene.
Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. ¿Cuántos anticristos conoces? Solo pon internet, entra en YouTube, TikTok, Instagram. Han surgido muchos anticristos. Es impresionante, súper fuerte, que el Señor nos ayude. Entonces ya estamos viendo aquí que todo esto es para darnos a entender que estamos viviendo el tiempo del fin. Pero nuestro Padre, a través de su apóstol Pedro, exige los siguientes compromisos. Y esto es lo que tenemos que aprender y luchar para ponerlo en práctica. Dice así la palabra de Dios, la primera parte: orar a Dios diariamente y con fervor. Como hemos dicho antes, la oración hace que tengamos una relación adecuada con Dios. Cuando tú oras, pues estás viendo a Dios, estás hablándole a Dios y esto te ayuda a desarrollar una relación con Él. Entonces, el primer compromiso es orar a Dios diariamente y con fervor. Y para eso vamos a ver el libro de Hechos 10:9. Mira lo que pasó aquí en el libro de Hechos 10:9. Dice: al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar acerca de la hora sexta. Entonces vemos aquí que Dios usó a Pedro para que nos dé estas exigencias, o sea, a lo que tenemos que comprometernos para llegar sanos y salvos al tiempo del fin, de verdad. ¿Por qué? Porque Cristo viene y necesitamos comprometernos. Entonces vemos ahí que el mismo Pedro, que fue instrumento de Dios para dejarnos estas enseñanzas, él mismo oraba. Bien, vamos a seguir ahí, vamos a leer ahora el capítulo 12, versículo 5. Y otra cosa que pasó aquí cuando Pedro estaba en la cárcel, dice: así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. ¿Te das cuenta? Pedro oraba solo y la iglesia también oraba para algún hermano que está pasando dificultad. Vamos a pasar al libro de Colosenses capítulo 4 versículo 2 y luego vamos a leer el 12. Todo esto es el primer compromiso, que es orar diariamente. Pedro ora, la iglesia ora. Vamos a ir ahora a Colosenses 4, vamos a leer el 2 y luego el 12. Dice así la palabra de Dios: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Ese es el versículo 2. Ahora saltamos al 12 y dice así: os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones. ¿Te das cuenta? También aquí está intercediendo. Epafras está intercediendo para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Entonces, para que estemos firmes y perfectos en todo lo que Dios quiere, tenemos que orar por los demás, tenemos que orar por nosotros y la iglesia tiene que interceder. Amén. Vemos aquí que Epafras estaba orando encarecidamente por los de Colosa. Vamos a pasar al compromiso 2. El primer compromiso es orar a Dios diariamente y con fervor. El segundo compromiso es amarse unos a otros de todo corazón, no quedar bien, no aparentar, no es que bueno, voy a buscar, a ver, no. Amar de todo corazón, mi alma te alaba. Y para esto vamos a leer el versículo 8. Dice así la palabra de Dios: y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Amén. Cuando tú amas, esto cubre multitud de pecados, que su nombre sea glorificado. Capítulo 1, versículo 22 de este libro que estamos meditando dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Mi alma te alaba. Seguimos ahí. Quiero que leamos el libro de Mateo, capítulo 22, versículos del 37 al 39. Vemos ahí que Jesús está hablando, dice: Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. 38. Este es el primero y grande mandamiento. 39. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mi alma te alaba. Que el Señor sea glorificado. Vamos a leer el libro de Primera de Tesalonicenses 4, del 9 al 10. Dice así la palabra de Dios: pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Versículo 10. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están en Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más.
Vamos a leer el libro de Segunda de Pedro para confirmar que nos tenemos que amar los unos a otros. O sea, esto es un compromiso que también nos pide Dios en este tiempo del fin, ¿verdad? Vamos a leer Segunda de Pedro 1:7, dice así: a la piedad, afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor. Mi alma te alaba, Señor. Vamos a pasar ahora al tercer compromiso. Ahora en este tercer compromiso nos pide que seamos hospitalarios y amables con quienes están en necesidad. Por eso ahora tienes que orarle a Dios, porque al tener tu vida de oración, el Señor te va a revelar quién está en necesidad y quién es un jeta. Entonces, si tú no conoces al necesitado, vas a dar tu dinero, vas a ayudar a todo el mundo, pero esto no vale. ¿Por qué? Porque el que pasa necesidad, si tú no disciernes, vas a ayudar al que es un jeta. Por eso es importante la oración. Nuestra oración nos hace tener una vida, una relación apropiada con Dios. ¿Por qué? Porque el Señor te va a enseñar quién es el necesitado. Ahora, porque es el tercer compromiso, ser hospitalarios y amables con quienes están en necesidad. El versículo 9 de este libro que estamos meditando dice: hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Ahora vamos a pasar al cuarto compromiso. Y el cuarto compromiso dice así: servir a otros creyentes mediante el uso de los dones espirituales que da el Espíritu. El Espíritu Santo da dones a todo aquel que tiene fe. Si tú tienes fe, el Espíritu de Dios te va a dar sus dones. Y esos dones son para la edificación de la iglesia. Entonces nos dice aquí que sirvamos a otros creyentes mediante, eso es un compromiso, mediante el uso de los dones espirituales. Como está aquí puesto en el versículo 10, dice: cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Todo lo que tenemos es para servir a Dios, para ser útiles en la obra. Por eso también hay mucho de los dones espirituales. Por eso es un tema aparte que me gustaría que tú aprendas de los dones espirituales. Vamos a pasar al quinto compromiso. El quinto compromiso ya nos manda ya a ir fuera. Dice: testificar acerca de Cristo y servir a Dios en el poder del Espíritu. Vamos a leer el libro de Hechos 1, del 5 al 8, pero primero te quiero leer el versículo 11. Dice así, el versículo 11 de este libro que estamos meditando. Dice: si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. La gloria no es nuestra. Yo no estoy haciendo nada aquí. Nada. No tengo ni siquiera palabra para darte. Todo es de Dios. Y aquí la que tú ves es el instrumento que antes era inútil, y el Señor, pues por su gracia y misericordia, ha permitido ahora que yo pueda venir a compartirte esta palabra. Yo no soy nada. Me encanta la humildad que tenía Juan el Bautista, que dijo: no soy ni siquiera digno de desatarle el cordón de los zapatos. Mi querido amigo, no somos nada, somos instrumentos. Así que recuerda, el siguiente es testificar de Cristo, como hemos dicho aquí. Ahora te voy a leer el libro de Hechos 1, 5, 8. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros, ¿quiénes? Nosotros, tú y yo. Dice: seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días, mi querido amigo. Luego dice el versículo 6. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Jesús les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o los sazones que el Padre puso en su sola potestad. Amén. Esta soy yo haciendo muchas preguntas. Versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Mi querido amigo, no necesita, hay cosas, mira, el Señor es claro, le seremos testigos, todo lo demás no importa, lo que es importante es ser testigos de Cristo. El sexto compromiso es alabar a Dios. Mi querido amigo, alabar a Dios, como te he dicho en el versículo 11, dice: si alguno hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. No por nosotros, sino por Dios. Así que alabemos a Dios por todo. Y el último compromiso es el número 7, dice: permanecer fieles a Cristo en las
pruebas. Mi querido amigo, esto cuesta. Por eso el Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades. Te quiero leer desde el versículo 12 hasta el versículo 19 de este mismo libro. Te invito a entrar a nuestro canal porque esto ya lo tenemos meditado. Y dice así: pareciendo como cristianos, mi alma te alaba. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. 13. Sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis en gran manera. No, con gran alegría, perdón. 14. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Versículo 15. Así que ninguno de vosotros parezca como homicida, como ladrón o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Mi alma te alaba. Vamos a padecer, versículo 16. Pero si alguno parece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Versículo 17. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Fuerte. Versículo 18. Si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Versículo 19 va a terminar. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Estos somos tú y yo. El Señor nos pide que sigamos haciendo el bien. Mi querido amigo, estoy aquí en la peluquería y no puedo dejar de compartirte esta palabra. Esta palabra es súper importante y la necesitamos. La necesitamos en este tiempo del fin, como nos dice nuestro tema hoy. Nuestro tema, el fin de todas las cosas, se acerca. Y necesitamos comprometernos y poner es todo esto que hemos hablado aquí en práctica. Así que te invito a volver a repetir el vídeo las veces que quieras y lucha para poner en práctica. Yo también voy a luchar, de verdad es una palabra poderosa que necesitamos. Un abrazo grande. Si todavía no tienes al Señor Jesús y no sabes qué significa todo esto, te invito a confesar tus pecados. Arrepiéntete, pide perdón. Pide al Espíritu Santo que te revele la verdad y vas a ver en qué tienes que pedir perdón. Pide perdón, arrepiéntete porque el reino de los cielos se ha acercado a ti. Hoy es tu día de arrepentimiento. Arrepiéntete, pide perdón a Dios y pide al Espíritu Santo que te revele la verdad. Que Dios te bendiga muchísimo. Cuando uno se arrepiente, confiesa su pecado, entonces el reino de Dios desciende sobre él. Pide perdón, habla con Dios, es tu Padre y te va a escuchar. Porque si Él escucha un corazón quebrantado y un corazón arrepentido. Que Dios te bendiga mucho y nos vemos mañana. Hasta luego.